entonces del 13 al 16. Y como les decía, hoy me quiero enfocar en las tentaciones y en los deseos que hay en nuestro corazón. Y Santiago le habla a creyentes. Le habla a creyentes y les dice, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, dice Santiago. Entonces, si comenzáramos con una pregunta, ¿de quién es la culpa de la tentación? ¿De quién es la culpa de la tentación? De nosotros mismos. O cuando pecamos, ¿de quién es la culpa? Exactamente, es de nosotros mismos. Es de nuestras propias concupiscencias. Fíjense ahí como Santiago dice, sino que cada uno. No es la culpa de mi hermana que me hace pecar a mí, y no es mi culpa la que te hace pecar a vos, sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo? Cuando de su propia. O sea, cuando de mi propia. Que yo peque no es la culpa de Facundo, ni que Facundo peque es la culpa mía, es de nuestra propia. Es mi propia concupiscencia, ¿sí? Que soy atraído y seducido, dice la palabra del Señor. Amén. La tentación y los deseos pecaminosos vienen de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es nuestra propia naturaleza. Es mi naturaleza caída, ¿sí? La que hay una lucha, como dice Pablo en mis miembros. Hay una lucha interior, que dice Pablo, el querer hacer el bien que yo quiero no lo hago, no sé por qué. Es una lucha interior en mi corazón. Alguien me hace enojar y yo respondo mal. ¿De quién es la culpa que yo responda mal? Mía. Es mía. No es de la persona que me hizo enojar, porque si yo tengo el fruto del Espíritu, como veníamos hablando, el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, el dominio propio, si eso reina en mi corazón, yo, ¿cómo voy a responder? Con amor, con mansedumbre, con templanza. Amén. Entonces, viene de mi propio pecado, viene de mi propia carne caída, que hay una lucha. Yo quiero hacer el bien. Si el Espíritu Santo vive en mí, amén. ¿Vive en nosotros el Espíritu Santo? Amén. Pero hay una lucha en nuestros miembros. Y fíjense en que estos hermanos, porque no por nada Santiago les dice, cuando ustedes sean tentados, no le echen la culpa a Dios. Hermanos, en otras palabras, Santiago dice, hermanos, la tentación no viene de parte de Dios. Recordamos a Adán. ¿Adán a quién le echó la culpa? A Dios. La mujer que vos me diste, Dios. La que vos me diste, me hizo caer. La mujer a la serpiente. Pero lo más notable es que Adán le echa la culpa a Dios. Y muchas veces nosotros podemos decir, bueno, no, pero yo nunca le eché la culpa a Dios. ¿Seguro? ¿Seguro? La familia que me diste, Dios. Los hijos que me diste, Señor. La esposa o el esposo que me diste, Señor.
¿No le echamos la culpa a Dios? Para pensar. A mí esto me hace pensar en mí, en mis reacciones, en lo que yo pienso, en lo que hay en mi corazón, en lo que hay en mi interior, en lo que hay en mi mente. Porque ninguno de nosotros, lamentablemente, todavía camina con el Señor en el cielo. Y acá en esta tierra tenemos una lucha. Hay una lucha, como se nos ha compartido, hay una lucha. Una lucha, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes y principados de las tinieblas en las regiones. Jesús dejó claro que la impureza no empieza con un acto externo, sino comienza con un acto interno. Como nos compartía Facundo, de la abundancia de mi corazón habla la boca. De lo que hay en mi corazón, de lo que hay en mi mente, de lo que hay en mi interior, se va a hacer externo. Admitimos el pecado, admitimos que somos pecadores, la mayoría de nosotros lo hacemos como creyentes y claro que es así y lo tenemos que admitir porque somos pecadores salvos por la sangre de Cristo y nada más que por eso. No hay mérito alguno en mi vida, es solo por Cristo y por medio de Él. Pero nos encanta excusarnos de nuestro pecado, nos encanta. No nos gusta hacernos responsables. Y es por naturaleza. Y es así, lamentablemente. Es así. Entonces vamos a ver que la tentación no viene de parte de Dios. La tentación no viene de parte de Dios. Dice Santiago en capítulo 13, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La palabra acá tentado tiene el sentido especial de probar, de examinar, de analizar o de comprobar y puede tener connotaciones positivas o negativas según el contexto, ¿sí? Podemos ser tentados. Yo puedo ser tentado a ¿qué? Estoy tentado a llamar por teléfono a mi hermano a ver cómo está. ¿Eso está mal? No, claro que no. Claro que no. Ahora, estoy tentado a contestarle mal a una persona que me quiso injuriar. Eso sí. ¿Se dan cuenta cómo según la tentación no es mala en sí, pero sí es a dónde está enfocada nuestra vista con respecto a la tentación? La palabra tentado se usa, como dijimos, de manera positiva o negativa, pero la diferencia está en la respuesta de una persona a la tentación. ¿Cómo respondo yo a esa tentación? Yo respondo de acuerdo a mi carne, a mis deseos, a lo que yo quiero o a lo que Dios quiere. Porque preocuparme por llamar a una persona, estoy tentado a llamar a mi hermano o a mi hermana a ver cómo está buenísimo, eso viene de parte de Dios, estoy preocupado, estoy deseoso de saber cómo está mi hermano, está bárbaro. Pero hay otras tentaciones que no están bárbaras y están totalmente separadas de lo que Dios quiere. Fíjense la respuesta perfecta a la tentación. Si hay alguien que le respondió perfectamente a la tentación fue el Señor Jesucristo. Fíjense en Mateo 4, del 1 al 4. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo tentó a Jesús? El diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo lo quiere tentar a Jesucristo.
incita a Jesucristo a que confíe más en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales, que en Dios. Y me gusta la respuesta, no tenés la respuesta de Jesús, la respuesta perfecta de Jesús. Es mejor obedecer y depender de Dios y no de las cosas de la tierra. Es mejor depender de Dios, es mejor obedecer a Dios. Cuando viene la tentación a mi vida, porque las tentaciones van a venir. No es que nunca te van a venir ninguna tentación. Vivimos tentados. Vivimos, hermanos, tentados. Ahora, ¿cuál es mi respuesta a la tentación? Eso es lo que cambia. ¿Cuál es mi respuesta a la tentación? ¿En obediencia y en dependencia a Dios? ¿O en obediencia y en dependencia a mi carne? ¿Cuál es la ¿Cómo vivo yo durante la tentación? Ahí está. Esperar en su provisión en lugar de buscar la satisfacción de nosotros mismos. Esperamos en la provisión de Dios. Esperamos en Dios. Buscamos a Dios. Esa es la manera correcta de luchar contra la tentación, porque la tentación, de nuevo, viene. Y todos los días. Y hoy te puedo asegurar que vas a tener alguna tentación. Siempre la tenemos. Siempre, siempre, todos los días. Siempre hay algo. Si un creyente responde con fidelidad a la palabra de Dios, va a soportar esa tentación, va a soportar esa prueba, la va a soportar. ¿Por qué? Porque está pensando en Dios, en el Señor. ¿Cuántas veces estamos tentados a responder con nuestra carne? ¿Nunca ustedes? Yo sí, y muchas veces, lamentablemente. Es una lucha interior. Si cede o se entrega a la tentación en la carne, dudando de Dios y desobedeciéndole a Dios, estamos cediendo a esa tentación pecaminosa. No necesito pensar en la tentación, necesito pensar en Dios. Yo necesito pensar en Dios. Cuando viene la tentación necesito pensar en Dios, no en lo que me está tentando. Porque otra vez, las tentaciones vienen. Pablo lo dice. Pablo en 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice Pablo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. O sea, las tentaciones vienen, son seguras. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús. Vienen las tentaciones, pero fiel es Dios, que Él nos da la salida para soportarlas. La salida para cada tentación, sin importar cuál sea, es siempre la misma: Cristo. La salida, otra vez, la salida para toda tentación, sin importar cuál sea, es siempre la misma: es Cristo. Es Cristo. Ya sea una prueba de parte de Dios o una tentación de Satanás, hay una salida. ¿Y la salida cuál es? Es pasar por la tentación dependiendo de Dios. Por la tentación hay que pasar, pero o pasamos con Dios o sin Dios. ¿Cómo queremos pasar por la tentación? Con Dios. Dice Marcos 14:38, velad y orad, porque
¿para qué? ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo es nuestra carne, hermanos? Débil. Mi carne es débil y necesito buscar al Señor, porque si no, caigo. Y no 1, 2, 3, 4, 5, siempre. Necesito depender de Dios. Necesitamos a Dios. Si no oramos en dependencia de Dios, la prueba se convierte en tentación. Así es. Desde el principio, como decíamos recién al comenzar, desde el principio, la principal característica del pecado ha sido la tentación, siempre. Y ante la tentación, ¿cuál ha sido no me sale la palabra. Y desde el principio ha sido la tentación nuestra de pasarle la culpa a los demás, como decíamos hoy. Cuando Dios confronta a Adán, ¿qué le dice? La mujer que me diste. Eva, la serpiente me engañó. Y decíamos que siempre estamos acostumbrados a echarle la culpa a los demás, por naturaleza. ¿Y qué querés? Con lo que me dijo, ¿cómo no le voy a responder así? Con la cosa que me hizo, ¿cómo no le voy a decir lo que le dije? Siempre estamos tentados ¿a qué? A echarle la culpa a los demás y no nos hacemos responsables de nuestros propios actos. No nos hacemos responsables. Y decíamos que lo peor de todo es que Adán le echó la culpa a Dios, la mujer que me diste. Y yo me pongo en el lugar de Adán y le puedo decir a Dios, la familia que me diste, la mamá, el papá que me diste, los hijos que me diste, la esposa que me diste, el tío que me diste, el entorno que me diste. Y lo que pasa es que yo no tuve la suerte de criarme en un entorno cristiano. No es excusa. No es excusa. Pero siempre le pasamos la pelota al otro. La culpa la tiene el otro. Y no nos hacemos responsables de nuestros actos, de lo que hay en mi corazón, de lo que hay en mi mente, en mi interior. No nos hacemos responsables, no nos gusta. Por naturaleza no nos gusta. Y Dios dice, hacete responsable. Porque Dios nos hizo seres pensantes, ¿o no? Amén. Amén. Pensantes, responsables de nuestros propios actos. Fui tentado por tu culpa, Dios. En pocas palabras, fui tentado por tu culpa, Dios. No nos gusta hacernos responsables. Fíjense, muchas veces el alcohol, el que tiene alguna adicción al alcohol, a la droga, a lo que sea, le echa la culpa ¿a qué? A las circunstancias. No saber lo que yo sufrí cuando era chico, lo que a mí me pasó, Siempre le echamos la culpa a los demás. El que roba, ¿y qué querés? Si no tengo para comer. Fíjate cómo está la economía. Fíjate cómo está el gobierno. Pero de trabajar ni hablé. De tener una gallina en el fondo del patio para tener un huevito, no, eso no. Pero sí le echamos la culpa siempre a los demás. Siempre. El que se enoja y trata mal a los demás, la culpa es de las circunstancias y se victimiza. ¿Qué querés con lo que me hizo? Fíjate lo que me hizo. Fíjate cómo me habló. Así somos. Y nos identificamos con esto, hermanos, porque es la verdad. Así somos. Pero por eso vuelvo a lo mismo. Necesitamos a Dios. Ante la tentación, lo primero que yo necesito no es echarle la culpa a los demás. Ante la tentación yo necesito buscar a Dios. ¿Cómo? En oración. Como dice Marcos, velad y orad. Orad. Señor, estoy tentado a responder mal. Orad a Dios. Buscad a Dios. Necesitamos de Dios. Yo no necesito excusarme de mi pecado. Necesito a Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios
Dios no tienta para destruir, sino que prueba para fortalecer. Como dice su palabra, que Él nos prueba como el oro. Él nos prueba para fortalecer nuestra fe, pero no para tentarnos para que pequemos. Alguien dijo que de la cuna hasta la tumba, todo en la vida puede ser equiparado a una prueba o a una tentación. Siempre estamos tentados, siempre. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tentados siempre. La responsabilidad de la vida es nuestra. La responsabilidad de nuestra vida es nuestra. No es de la persona que está al lado mío, de mi vecino, ni de mi compañero de trabajo. Es mía, es mía. Nos la fue dada por Dios. Él nos hizo personas únicas y responsables. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Somos únicos y responsables. La responsabilidad es mía. Es mía. La responsabilidad de las pruebas, de las tentaciones, es nuestra, no de los demás. Somos responsables de lo que dejamos entrar en nuestro corazón y en nuestra mente. Somos responsables de eso. ¿Qué escucho? ¿Qué miro? ¿Qué deseo? ¿En qué conversaciones me meto? Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. ¿Qué le meto a mi mente? ¿Qué le meto a mi corazón? Es mi responsabilidad. Es mía, no de los demás. Dios nunca va a tentar con el pecado a nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él no puede pecar. Hay una cosa que Dios no puede hacer, y eso es pecar. Entonces, Dios no te va a tentar con el pecado. A nadie. La tentación viene de nuestra propia naturaleza caída, como decíamos recién. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno, dijimos, cada uno somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de cómo actuamos. Cada uno. Las concupiscencias significa un intenso deseo por algo. Es un intenso deseo por algo la concupiscencia. Puede ser un intenso deseo por algo bueno, pero puede ser un intenso deseo por algo malo. Por ejemplo, dos pasajes que nos dan ejemplos de deseos buenos. Dice Lucas 22:15, el Señor, y les dijo: cuánto he deseado, es esta palabra también, concupiscencia, un deseo intenso, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es un deseo bueno, es un fuerte deseo del Señor Jesucristo de compartir la Pascua con sus discípulos. Y es un deseo bueno. Yo puedo tener un deseo, vos tenés deseos buenos, tenemos deseos buenos. Claro que sí que los tenemos. Pablo dice en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, dice Pablo, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es un buen deseo estar con Cristo. ¿Por qué? Porque es muchísimo mejor. Son buenos deseos, pero acá Santiago está hablando de los malos deseos, de los deseos de nuestra carne, de los deseos de nuestra naturaleza caída. Por ejemplo, Pablo le dice a los romanos, en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No obedezcan al pecado en sus cuerpos mortales. No lo obedezcan, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es de sus propias concupiscencias. Hemos compartido
varias reuniones en Gálatas 5:16, no satisfagáis los deseos de la carne, no lo hagan, no agraden los deseos de la carne, no lo hagan. En Gálatas 6:24 dice Pablo, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus deseos, con sus pasiones y con sus deseos. Somos de Cristo, hemos crucificado estos deseos pecaminosos en Cristo Jesús. Fíjense cómo éramos antes, como dice Pablo que éramos antes, en Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Todos vivíamos en los deseos de nuestra carne. Todos éramos así, dice Pablo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo éramos así, hermanos, pero ya no somos así, ya no podemos vivir así, dice Pablo. Y Juan resalta más todavía este concepto de los deseos, de las concupiscencias, y dice, 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en el mundo, ¿qué son? Son deseos del mundo. Son los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Escuchen esto, qué interesante. Los deseos de mi carne, de mis ojos. La lámpara de nuestro cuerpo, ¿cuál es? Los ojos. Cuidemos nuestros deseos. Tengamos cuidado a dónde ponemos nuestros deseos, nuestras concupiscencias. Como vemos, como dijimos, las concupiscencias no son necesariamente malas, pero sí son condenadas cuando son incoherentes con la voluntad de Dios. Todas estos deseos que leímos ahora recién son incoherentes con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque son los deseos de la carne, son los deseos de este mundo, es la vanagloria de este mundo. Estos son incoherentes con Dios. El pecado parece atractivo, y es atractivo, porque si no ninguno de nosotros caería en pecado. Es lógico, es atractivo. Es delicioso, como decía una persona. El pecado es atractivo y delicioso. Pero por algún tiempo, no siempre. Hablábamos de los problemas mentales y de esos problemas mentales que arruinan la vida. ¿Y cómo empezó eso? Con deseos que parecían buenos, con deseos que parecían atractivos, con deseos que parecían que no eran tan malos. La verdad que no es tan malo. Y bueno, la verdad que todo el mundo lo hace. Y así empezamos a autojustificarnos. Y así empezamos, y un pasito más, y un pasito más. Hablamos de los procesos. Y así, un poquito más, y otro poquito. Bueno, no importa. Y bueno, dejamos que entre un poquito. Bueno, no importa, me junto allá. Bueno, no importa, me mezclo. Y cuando quiero acordar, estoy en el horno. No puedo salir. Satanás trata de mostrar el pecado lo más atrayente posible, siempre. Satanás, como decimos siempre, no va a entrar a la iglesia vestido de rojo, con un palo ahí queriéndonos picañear a todos. No, ni con unos cuernos, no. Va a entrar vestido como ángel de luz.
Satanás trata de que el pecado sea atractivo, deleitoso, apetecible, pero destruye. No estamos inclinados por nuestra caída ¿a qué? A dejar que nuestros deseos, no los deseos de Dios, que mis deseos, que mis anhelos, que lo que yo pienso me atraiga. Pero cuando dejo brotar en mi corazón, en mi mente, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece que está bien, ya no estoy haciendo caso a la voluntad de Dios. No estoy pensando en Dios, no estoy orando a Dios, no estoy poniendo a Dios en la ecuación. Dios, quédate un ratito afuera, quédate afuera un ratito, de esto me voy a ocupar yo. En esto no te metas, Dios. Así pensamos. Cuando dejamos que entre eso a nuestra mente, a nuestro corazón, nos parece que la falsedad es más atrayente que la verdad. La inmoralidad es más atrayente que la pureza moral. La verdad que todo el mundo lo hace, bueno, yo también, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Soy humano, soy carnal, ¿qué va a hacer? Y bueno, y así nos autojustificamos, nos justificamos por todo. Pero cuando nos vemos mal, la culpa es del otro y nunca es mía. Las cosas del mundo son más atrayentes que las cosas de Dios. Eso es lo más triste. Cuando un cristiano empieza a pensar que las cosas del mundo son más atrayentes que las cosas de Dios. Me gustan las cosas del mundo. Nos encantan las cosas del mundo. Y sí, claro que sí. Pero cuando a mí me gusta este mundo. ¿A quién no le gusta este mundo? Claro que nos gusta. Tenemos afectos, tenemos familiares, vivimos en este mundo, pero no nos puede gustar más que las cosas de Dios. No me pueden gustar a mí más que las cosas de Dios. El problema no es un tentador desde afuera, dijo alguien, sino el traidor que está adentro nuestro. Hay un traidor adentro mío, adentro de Marcos hay un traidor, y ese traidor soy yo mismo. Mi peor enemigo soy yo mismo. Yo soy mi peor enemigo, porque a mí me gustan las cosas de este mundo, a mí me gustan las cosas de la carne, a mi naturaleza caída le gustan, ¿a ustedes no? Hermanos, nos gusta, hay cosas que nos gustan, lamentablemente es así, por eso necesitamos ¿a quién? A Cristo. Yo necesito a Cristo en mi vida, en mi corazón, lo necesito que Él reine en mí, porque si Él no está en el lugar que tiene que estar, yo le hago caso a mi carne, así es. Lo necesito en mi mente, en mi corazón, en mi interior. Yo necesito que Cristo gobierne mi mente y mi corazón. Y algunos podrán decir, bueno, la verdad que yo no me siento tan así. La palabra dice, el que se piense estar firme, fíjese de que no caiga. La leíamos hace un par de domingos atrás. 1 Corintios 10, 12 creo. El que se piense estar firme, tenga cuidado de que no caiga. Hermanos, tengamos cuidado, abracémonos a Cristo. Necesitamos que Cristo sea el que reina, el que gobierna en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Versos 15 y 16, dice Santiago. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Acá se describe a la concupiscencia, a esos deseos, esos fuertes deseos, con una madre que concibe y da a luz a un hijo. ¿Y ese hijo quién es? El pecado.
¿Y el pecado a dónde lo lleva? A la muerte. A la muerte. A la muerte. El Señor pone en claro que el pecado no es un acto aislado, es el resultado de un proceso específico. Siempre. El pecado es el resultado de un proceso. Hoy lo dejé entrar, mañana le dejé un poquito más la puerta, pasado lo dejé entrar sin que toque timbre, y así, y lo dejo entrar, y gobierna mi vida, y gobierna mi corazón, y gobierna mi mente. Si le damos lugar, Él nos gobierna. Es una práctica constante que nosotros dejamos que tome el control de nuestras vidas. Los malos deseos no se gestan de un día para otro. No. Mis malas costumbres, mis malos deseos, no es que aparecieron, ¡pum!, hoy y ya. No. Hoy les dejé un poquito la puerta abierta, mañana y así, cuando quiero acordar, estoy más cerca del mundo que de Dios. Dijimos que la concupiscencia es neutro, puede ser bueno o puede ser malo. Por lo general, la concupiscencia se nombra en la Biblia como cosas malas. En el 90% de los casos se nombra como cosa enfocándose a cosas malas. Y esto lo va a determinar el objeto que deseamos. Dijimos, el Señor estaba deseoso de compartir esa última cena con sus discípulos. Era algo bueno, era un deseo intenso de algo bueno. Pablo quería estar con Cristo, deseaba estar con Cristo, que era muchísimo mejor, y era un deseo bueno. Por eso decimos que lo que yo deseo lo determina a dónde estoy poniendo mi deseo, a dónde estoy enfocando mi deseo. ¿Con qué propósito quiero hacer eso? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Con quién lo quiero hacer? ¿Con quién me quiero juntar? ¿Con quién quiero compartir? ¿Me siento más cómodo con los hermanos o con la gente del mundo? ¿Con quién me siento más cómodo? ¿Con quién me gusta estar? La concupiscencia de pecado es algo que vemos y que oímos. Todo entra por los oídos y por los ojos. Si yo lo escuchara, ni viera, no hay problema. Pero lamentablemente que tengo que escuchar y tengo que ver. Por eso el Señor dice que la lámpara de nuestro cuerpo son nuestros ojos. A ver, fíjense qué imagen tan ilustrativa de parte del Señor Jesucristo. La lámpara nuestra lámpara de nuestro cuerpo son nuestros ojos. ¿Qué deseo ver? ¿Me gusta ver lo que veo? ¿Deseo lo que veo? Puede ser algo bueno, pero si es algo malo, sigo mirando, sigo escuchando, le sigo prestando atención, le sigo dando mi corazón a eso. Eso afecta, hermanos, afecta nuestras emociones, afecta nuestro interior, afecta nuestra mente, afecta nuestra relación con Dios. Afecta. Leíamos hace un par de domingos atrás en 2 de Timoteo 2:22 cómo Pablo tiene que exhortar a su discípulo amado y le dice, 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles, de esos deseos juveniles. Timoteo, huí, andate de ahí. No te quedes ahí, le dice Pablo. No, ¿por qué? Porque te va a comer eso, te va a hacer caer. Y en contraste, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Y en contraste, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando nos vemos en una situación así? Dice Pablo a Timoteo, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Con quiénes te tenés que juntar, Timoteo? ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quién me tengo que juntar? ¿Quién es el que me va a edificar? Con los que de corazón limpio invocan al Señor.
En 2 Timoteo 4, lo mismo. Le sigue escribiendo a Timoteo, y fíjense cómo le exhorta a Timoteo de que van a venir tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y se tiene que preparar. Le dice, 2 Timoteo 4, 3 y 4, dice, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, Timoteo. No van a sufrir la sana doctrina, no les va a gustar la sana doctrina. No les va a gustar. Sino que teniendo comezón de oír, o sea, queriendo escuchar sus propios deseos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La gente va a buscar maestros conforme a sus propios deseos. Hoy, ¿qué quiere escuchar la gente, hermanos? ¿Quiere escuchar de que son pecadores? No. ¿Quiere escuchar un mensaje de estos? No. Quiere escuchar de que vas a ser prosperado, de que vas a ser feliz, de que el Señor te manda a las naciones y no sé qué cuántas cosas y después no le predicas a tu vecino. El Señor les promete, el Señor entre comillas, hermanos. El Señor nunca les prometió nada. Escuchan lo que desean escuchar. Vendrán, dice Pablo, le dice a Timoteo. Pablo, van a venir estos tiempos. Estas personas quieren escuchar sus propios deseos. Quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, no lo que Dios dijo en su palabra. Y apartarán de la verdad del oído. Escuchen esto. Van a apartar la verdad del oído. ¿Por qué? Porque no lo quieren escuchar. Porque quieren escuchar lo que quieren ellos, lo que hay en su corazón, carnal. ¿Y se volverán a qué? A fábulas. A fábulas. Cosas vanas, cosas que no tienen nada que ver con el Señor. No les importa el Señor. Les importa su propia carne, el yo, sus deseos, sus anhelos, sus cosas. Pasarla bien en esta tierra. No quieren sufrir por Cristo. Les quieren pasar la bomba. Ahora, si le dijéramos, bueno, perfecto, el Señor te llama a ser evangelista en Nigeria, no sé cuántos querrían. En Senegal, no sé cuántos querrían. Todos quieren ir a España, a Italia, a Estados Unidos, a México, donde la pasan bomba. Quieren escuchar sus propios deseos. Lo que ellos quieren y no lo que Dios dice. Por sus propias concupiscencias causarán a sí mismo que sus oídos se aparten de la verdad. Son sus propios deseos, sus propios anhelos que hacen que la verdad se aparte de su oído. No les gusta escuchar la verdad. Esto engaña la mente, el corazón. ¿Cuánta gente frustrada hay cuando escucha esos mensajes y después no se cumplen? Yo fui parte de un movimiento de esos y gracias al Señor que pude salir de ahí. Amén. Yo fui parte de un movimiento de esos. Y yo por ahí hasta discutíamos con mi esposa. Por eso. No, pero vos fijate. Éramos engañados. Estábamos siendo engañados espiritualmente y nuestra mente y nuestro corazón cada vez desfallecía más y más y más y más, porque no había nada de espiritual, era todo carnal lo que había ahí. Cuando pensamos en el objeto deseado, nuestra mente comienza a elaborar una justificación para conseguirlo. Cuando pensamos en el objeto deseado, ¿qué te decían en ese lugar? Si vos das más, vas a recibir más. Yo pensaba en el objeto deseado y por eso nos podían manipular. Yo no pensaba en las cosas espirituales, yo pensaba en las cosas carnales, en mis. ¿Se dan cuenta, hermanos,
cómo nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos pueden traer problemas interiores en nuestra mente, en nuestro corazón, enfriarnos, porque al final el Señor me promete tal cosa y no me la da. Pero el Señor nunca prometió eso. Son maestros conformes a sus propias concupiscencias. Qué triste, hermanos, es pensar en esto. Qué triste que usen el nombre de Cristo para manipular a la gente. Qué triste. Qué triste, porque ¿cómo la manipulan? Con estos mensajes y afectan ¿qué? El corazón y la mente de estas personas. Qué triste, hermanos, que se usa el nombre de Cristo para manipular a la gente. No tenemos que decirle a nuestra mente que justifique nuestras concupiscencias, porque ya está muy predestinada, producto de nuestra naturaleza caída. Yo no le tengo que decir a mi mente, justifica lo que me están diciendo. No, porque mi mente ya está predestinada para eso. Ya está pensando en eso. Está pensando en eso que estoy deseando. Está pensando en eso. El próximo paso implica nuestra voluntad, nuestra decisión consciente de complacer la concupiscencia hasta satisfacerla. El próximo paso ya estoy ahí, lo único que no me importa más nada, lo único que quiero es satisfacer mis deseos. Así me digan, dame tu auto, te lo doy, porque yo quiero satisfacer mis deseos. Lo único que a mí me importa es satisfacer mis deseos. Dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte espiritual. No me importa lo espiritual. Ya no quiero ni escuchar lo espiritual. Lo único que me importa escuchar es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Lo que mi mente ya está, lo que en mi mente y en mi corazón ya está plantado, que es mis deseos, mis anhelos, lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, y ya a Dios lo dejé de lado, no me importa a Dios. Y después le echamos la culpa a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué peligroso que es esto? Maquinar en mi mente cómo puedo satisfacer mis propios deseos sin importar lo que ocasione a los demás, no es gratis, va a tener consecuencias. Supongamos que yo agarro en esta circunstancia, en una circunstancia así, estoy con mi esposa y yo no le consulto a ella y vendo el auto y me quedé sin auto. ¿Se piensan que eso no va a traer consecuencias en mi familia, en mi matrimonio? ¿Por qué? Porque estoy pensando carnalmente y no espiritualmente. Estoy poniendo la vista en las cosas que yo quiero y no en las que Cristo quiere. Va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias. Cuando somos tentados, cuando somos tentados no quiere decir que vayamos a pecar, pero cuando somos tentados, eso tiene que ser una alarma en nuestras vidas. Tiene que ser esa luz roja que se prende en mi mente, estoy siendo tentado, tened cuidado, poné la vista en Dios, empezá a orar a Dios. ¿Por qué? Para que no caigas en tentación. Empezá a confiar en Dios, poné la vista en el Señor, y no en las cosas de esta tierra. Amén. Nuestra mente es muy débil. A nuestra mente le encantan las cosas de la tierra. Es así. Nos gusta. Hay gente, como hemos escuchado un montón de veces, ¿cuánta gente por ir a pasear a tal lugar se endeuda y está endeudado capaz que 3 años por 10 días de vacaciones? Por 5 días de vacaciones. ¿Es así o no? No, pero ¿qué va a hacer? Y bueno, los gustos se dan una vez en la vida y lamentablemente, ¿saben qué?
Muchos cristianos piensan así. Los gustos se dan una vez en la vida, tenemos que ir, y bueno, vayamos 10 días, sacamos un crédito a 3 años, terminamos pagando 50 veces más de lo que sacamos por 10 días de vacaciones. Solamente. ¿Por qué? Porque quise satisfacer mis deseos. Lo que yo quiero. Sin importar si después mi familia va a comer arroz durante un año. No me importa después cómo hacemos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como ejemplos prácticos, cómo nos tienen que hacer pensar en lo poderosa que es nuestra mente, nuestro corazón, en lo poderosa y débil a la vez. Es poderosa. ¿Por qué? Porque nos hace hacer cualquier cosa, pero es débil. Es débil. Y tenemos que ponerla en Cristo. En Cristo. En Romanos 8:5, fíjense qué interesante lo que dice Pablo. Dice, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. El que vive conforme a la carne piensa en las cosas de la carne. El que vive conforme a la carne no le importan las cosas del Señor. Pero yo voy a la iglesia, no importa. Pero ¿a dónde está tu corazón? ¿Con el Señor o afuera del Señor? Y da el contraste. Pablo dice, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. El que vive conforme al Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Y Santiago, muy hábil, y me parece algo, después que viene exhortando, y dale, dice, amados hermanos míos, con mucho amor, con mucho cariño. Hermanos queridos, los amo, y porque los amo, los exhorto. Amados hermanos míos, no erréis. No erren, hermanos. Por favor, hermanos queridos, no erren. No erren. Oigan. Piensen por un momento, hermanos. Piensen por un momento. ¿A dónde está tu corazón, tu mente, tus deseos, tus anhelos? ¿A dónde están puestos? Piensen, hermanos. Dios no te puede estar tentando, porque Dios no te puede tentar, hermano querido. No es Dios el que te tienta, son tus propias concupiscencias, hermano. Piensen, por favor. No erren. Hermanos, dejen de culpar a Dios. Dejen de culpar a las circunstancias. Dejen de culpar a Satanás. Porque la culpa no es ni de Dios, ni de las circunstancias, ni de Satanás. La culpa es mía. La culpa es de cada uno de nosotros. La culpa es de nuestra propia concupiscencia. Hermanos queridos, háganse responsables de sus propios actos. El enemigo de ustedes son ustedes mismos. Yo soy mi peor enemigo. Yo soy mi peor enemigo. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo, escuchen esto, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo, no dice algunas cosas, no dice lo que haces el día lunes y lo que haces el día martes, no, todo. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Por eso es, ¿qué estoy sembrando en mi vida? ¿Cosas espirituales o cosas carnales? ¿Me importa más lo del mundo o me importa más lo de Dios? ¿Qué me importa más? Eso es lo que yo tengo que pensar como cristiano, como hijo de Dios. ¿Qué me está importando más? ¿Qué me importa más en mi vida?
¿Qué estoy sembrando en mi corazón y en mi mente? Porque lo que yo siembre, eso voy a cosechar de acá. ¿Es así o no, hermanos? Es así. Lo que yo le siembro a mi mente, eso va a salir de acá. Esa plantita va a crecer acá. Si yo siembro, como hablábamos hace un par de domingos, si yo siembro pornografía en mi mente, ¿qué voy a cosechar de mi mente, hermanos? Pornografía. Si yo siembro la palabra de Dios, voy a cosechar la palabra de Dios. Voy a cosechar vida eterna en el Espíritu Santo, como dice Pablo a los Gálatas. ¿Qué le siembro entonces, hermanos, a mi mente y a mi corazón? ¿Tentaciones vamos a tener? Sí. Pero están en nosotros, en mis propios deseos, están en mis propias concupiscencias. ¿Qué es lo que le voy a dar a esa tentación? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? ¿Le voy a dar las cosas del Señor o me voy a me tiro al mundo si total la tentación viene igual y ya está? No, no es así. Necesitamos buscar a Dios. Lo que yo siembro, cosecho. Es así, hermano. Lo que siembro, cosecho. Que el Señor nos ayude. Amén. Que nos ayude porque esto es una lucha constante. Esto es una lucha constante. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes y potestades de las tinieblas. Que el Señor nos ayude, amén. Amén. Oramos. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque podemos, Dios, ser ministrados, ser exhortados con ella, Dios, ser animados, Señor, a seguirte buscando cada día más, Señor. Gracias porque tu palabra es clara, Dios. Que las tentaciones, Señor, van a venir, no son cosas aisladas, sino que vienen todos los días, Señor, a cada momento, a cada instante de nuestras vidas, pero como dice tu palabra, es de nuestra propia concupiscencia, es de nuestros propios deseos, Señor, lo que va a salir de nosotros, Señor. Son nuestros propios deseos. Hay deseos del mundo, van a salir deseos del mundo. Si hay deseos de buscarte a ti, van a salir deseos de bendición, Señor. Por eso, ayúdanos, Padre. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de Dios para buscarte, Dios. Para honrarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nuestra mente, Señor, es un campo de batalla, Señor. Continuamente, Señor. Es un campo de batalla, Dios. Hay batalla, Señor. Nuestra carne con el Espíritu, Señor. Hay batalla, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, en el poder del Espíritu Santo, Señor, a ganar la batalla. No en nuestras fuerzas, porque no son mis fuerzas. Son las fuerzas que nos da el Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de recordar tus palabras, tus verdades, Dios, que nos permiten ganar, Señor, la batalla, enfocarnos en ti, enfocarnos en tus cosas, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo rogamos, te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.